Bien, vamos a dar inicio en esta jornada. Muy bienvenidos todos. Muchas gracias por su asistencia y luego su participación a este seminario último de Manager Más para este 2022. Seminario de flujo de aprobación, nuevita funcionalidad que estamos entregándoles para su uso y mejora de sus gestiones. Recuerden que en este caso ustedes pueden descargar el material complementario desde el menú de la barra izquierda de su pantalla. Luego en el chat pueden hacernos sus comentarios, en las preguntas si quieren pueden realizar preguntas para que sea más ordenadito. En algún minuto ahí Teresita va a poder responder justamente estas consultas, a lo mejor en la medida que vamos avanzando en esta presentación. ¿Ya? Bueno, les dejo con Teresita Sepúlveda, instructor senior de la Academia Manager. Mi nombre es Ana María Barrera, no me había presentado. También instructor senior de la Academia Manager. Bien, Teresita, todo suyo. Perfecto. Bueno, entonces, como bien les comentaba Ana María, hoy vamos a revisar la funcionalidad del flujo de aprobaciones. Vamos a compartir pantalla y nos vamos a ir de inmediato al sistema. Bien, vamos a compartir. Listo. Ok. Entonces, hoy nos convoca el flujo de aprobaciones. El flujo de aprobaciones lo vamos a entender como aquel proceso en el cual nosotros, por medio del sistema, a través del diseño de un flujo, ¿cierto? De un paso a paso, le vamos a decir al sistema qué usuarios van a poder hacer determinadas acciones, como por ejemplo, aprobar determinados documentos, qué documentos van a necesitar ciertas aprobaciones. ¿Ya? Nosotros puntualmente vamos a trabajar con el ejemplo como más común, que es el ejemplo de la orden de compra. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a revisar dónde se encuentra esta funcionalidad. Nos vamos a ir entonces en el menú principal de Manager Más, en el costado de la izquierda, ¿cierto? En el submenú de configuración, la última opción dice flujo de aprobación nuevo. ¿Ya? Esta es una funcionalidad que tenemos disponible desde la versión de noviembre del 2022, ya es bastante nueva. Nosotros la presentamos en las novedades de noviembre y se las vamos a presentar ahora como yo siempre digo, en el vivo para que ustedes vean cómo se tiene que configurar. Bien. Lo primero que vamos a entender es que esta funcionalidad de flujo de aprobación la vamos a visualizar todos aquellos que tengamos ciertos permisos, ¿cierto? Principalmente vamos a trabajar con el permiso del usuario administrador, ¿cierto? El permiso supervisor, que nosotros comúnmente lo denominamos. Entonces, lo primero que yo les voy a mostrar, que acá Teresita Sepúlveda, tiene el permiso de supervisor. ¿Ya? Entonces, por eso yo veo todas las funcionalidades. ¿Ya? Posteriormente me voy a cambiar de usuario, por eso les estoy mostrando con qué usuario estoy trabajando. Bien, entonces nos vamos a ir acá en configuración, flujo de aprobación. Y nos vamos a dar cuenta que acá dentro de mi flujo de aprobación yo puedo crear un flujo de aprobación por cada uno de mis documentos que necesito tener configurado como flujo de aprobación. Yo acá tengo una orden de compra y tengo una factura de compra. Bien, yo les voy a mostrar de ahí cómo tenemos que hacer esta configuración. Si ustedes se fijan, acá en ambos casos me dice que el ciclo es de compras. ¿Ya? Pero si ustedes se fijan, acá en el submenú de ciclos yo puedo seleccionar los de compra, los de existencia o los de venta. Esto quiere decir que yo puedo crear flujos de aprobación para todos los documentos que pertenecen al ciclo de compra, para todos los que pertenecen al ciclo de existencia y para todos los que pertenecen al ciclo de ventas. Bien, entonces acá nosotros tenemos los de compras. Entonces acá podemos filtrar y vamos a filtrar solo en este caso la orden de compra y la factura de compra que vamos a configurar. Entonces ahora yo les voy a mostrar cómo hacemos esta configuración. Ya, para efectos prácticos me voy a ir a una base de datos en la cual no tengo ningún flujo configurado para que ustedes vean desde cero cómo deben hacerlo. Bien, entonces me voy a cambiar a Alfa. Confirmo el cambio de empresa y nos vamos a dar cuenta que dentro de Alfa yo no tengo ningún flujo configurado. No hay ningún flujo creado aún. Bien. Acá puedo filtrar nuevamente para que vean que efectivamente no hay nada. Bien, entonces vamos a hacer la creación del flujo. Entonces, crear un nuevo flujo de aprobación
Y lo primero que nos va a preguntar el sistema es ¿a qué ciclo pertenece? Cuando hablamos de ciclo nos referimos, son los documentos de compra, de venta o de existencia. Entonces vamos a decir, son los documentos de compras. Ok, ¿cuál es el documento que deseamos configurar? Entonces acá me va a listar todos los documentos que pertenecen a mi ciclo de compra, ¿ya? En este caso puntual, son muchos los documentos, ustedes pueden escribir y el sistema va a hacer el filtro. Recuerden, siempre tenemos estas opciones, tenemos los filtros inteligentes. Empezamos a escribir y nos empieza a hacer los filtros. Entonces vamos a configurar la orden de compra, ¿ya? Estoy mostrando el ejemplo de la orden de compra porque es como el ejemplo más tangible que nosotros siempre podemos ver de es el documento que en el fondo necesitamos, por ejemplo, que tenga 2 aprobaciones, que tenga una firma. Entonces, por eso estoy mostrando la orden de compra. ¿Bien? Entonces, aquí creamos el flujo de aprobación. Si ustedes se fijan, al crear yo seleccionar el flujo, el tipo de documento y el ciclo, automáticamente se me abre otra opción de menú, otra ventana, en la cual yo voy a tener 3 opciones: solicitar aprobación, aprobar documentos y emitir documentos. Estas son las 3 etapas por las cuales yo debo configurar para que mi flujo quede configurado. Bien, vamos a también entender que acá, dentro de nuestra funcionalidad, vamos a tener una subfuncionalidad que va completamente de la mano, que es la opción de notificar, ¿ya? Que nos lleguen notificaciones, ¿ya? Van a llegar acá a esta campanita que tenemos acá arriba, que son nuestras notificaciones. Entonces, lo primero que nos va a preguntar el sistema es, ok, ¿quién va a solicitar la compra dentro de esta empresa? ¿Quién va a solicitar la compra? Ok. Por ejemplo, lo va a solicitar el encargado de compra, ¿cierto? Entonces aquí yo lo voy a seleccionar, voy a notificar. Él va a notificar cuando solicita aprobación. Perfecto. ¿A quién va a notificar? Ah, va a notificar a este supervisor y a este supervisor. ¿Por qué? Porque si no está uno, está el otro. Entonces uno de los dos me puede autorizar. Bien, una vez que hemos definido a qué rol le tiene que notificar la solicitud de aprobación, vamos a dar siguiente. ¿Ya? Ustedes se fijan, acá en el estado se encuentra inactivo. Se encuentra inactivo porque yo no he terminado la configuración completa de mi flujo. Bien, entonces le decimos siguiente. Bien, ahora a continuación nos dice, perfecto, de los 3 usuarios supervisores, ¿ya? Entonces aquí pasamos al aprobar documento. ¿Quién puede aprobar documentos? Aquellos usuarios que tienen el rol de supervisor o aquellos usuarios que tienen el permiso de aprobar, ¿ya? Empecemos a pensar en los permisos de usuario. Tiene directa relación con los permisos de usuario. Entonces, aquellos permisos que me permiten, ¿cierto?, emitir documentos, aprobar documentos, me van a permitir generar mi flujo de aprobación. Perfecto. Entonces, para el aprobar documentos, vamos a hacer que este administrador y este administrador reciban notificación. Pero si ustedes se fijan en la pantalla, a diferencia de la pantalla anterior, nosotros tenemos acá la opción de desplegar, ¿ya? Vamos a desplegar y acá el sistema nos va a permitir autorizar un rango de montos. Es decir, yo puedo decir que Ana María va a aprobar desde 0 hasta un monto determinado. Si ustedes se fijan, acá tengo un botón activado que dice monto ilimitado. Si yo desactivo esta opción, se me habilita el monto hasta. Entonces yo aquí podría perfectamente colocar que hasta 1 millón de pesos podría autorizarlo Ana María. Más de 1 millón de pesos no lo va a poder autorizar Ana María porque sale de su rango. Y automáticamente esta autorización dejaría de estar en su perfil y pasaría a estar en el perfil que tenga el monto ilimitado o el monto superior, ¿ya? Entonces, de esta manera nosotros podríamos tener segmentados nuestros permisos de usuario y nuestros roles de aprobadores por montos de usuario. ¿Bien? Por ejemplo, alguien que esté desde el 0 hasta el millón, otro que esté desde el millón hasta los 2 millones y así sucesivamente. A lo menos, lo mínimo que yo necesito es que exista uno que sea desde el 0 y uno que esté marcado como monto ilimitado, ¿ya? De esa manera siempre voy a tener cubiertos los 2 rangos, ¿ya? El menor y el superior, ¿ya? Entonces aquí nosotros configuramos el rango. Si se fijan, voy dando guardar para que el sistema guarde los cambios. ¿Bien? Ahí me dice monto guardado. Y acá el tema de notificaciones. ¿Bien? Ahí. Si yo marco acá arriba todas las opciones, significa que automáticamente me marca todos los usuarios de la lista que van a recibir notificaciones, ¿ya? Si yo lo desactivo, tengo que activar solamente los que yo deseo. Si yo quisiera que a todos los notificaran, puedo marcarlos rápidamente seleccionando la opción acá en el encabezado de nuestra columna. Bien, si ustedes se fijan, le damos siguiente y pasamos a la tercera fase, emitir documento. Entonces acá pensamos, ok, pensando un poco en los permisos de usuario, el solicitar aprobación era aquel que puede ingresar, aprobar aquel que puede aprobar, solicitar aprobación, ¿cierto? Y emitir documento aquel que puede emitir el documento. Entonces,
Lo mismo, tenemos nuestro mismo listado. Entonces acá nosotros le vamos a decir a quién vamos a notificar de la emisión del documento. Entonces vamos a notificar a los mismos supervisores. Entonces aquí nosotros vamos a hacer, por eso les decía que esta es una funcionalidad compuesta. A su vez, vamos armando el flujo de quién puede aprobar, qué documento vamos a aprobar y a quién vamos a notificar, ¿ya? Por eso les decía que son dos funcionalidades que van de la mano. Si ustedes se fijan, ahora el botón ya no me dice siguiente, me dice guardar. Yo le voy a dar guardar. Acá me dice, ha creado con éxito el flujo de aprobación para la orden de compra. Tu flujo de aprobación se encuentra en estado inactivo. Para que comience a operar, debes activarlo. Ah, ok. ¿Cómo lo activo? Tan sencillo como aprieto este botón y le digo activar flujo de aprobación, a aceptar. Automáticamente, si ustedes se fijan, en la pantalla principal quedó asociado el documento orden de compra, del ciclo de compras y el estado se encuentra activo. Necesito eliminar porque necesito crear otro flujo, lo elimino. Siempre y cuando tenga los permisos necesarios, ¿cierto? Siempre pensando en el permiso del administrador. Después, dentro del mismo proceso de compra, yo a lo mejor podría crear una validación, ¿cierto? Un flujo de aprobación para la factura de compra. Vamos a hacerlo también como ejemplo. Vamos a crear un flujo de aprobación, vamos a volver a seleccionar el mismo ciclo, compras, pero ahora vamos a seleccionar la factura de compra electrónica. Y creamos el flujo de aprobación. Y se fijan, las mismas opciones. Me pone el tipo de documento, ¿cierto? A qué ciclo pertenece y vamos autorizando a quién vamos a notificar. Siguiente. Monto ilimitado. Monto ilimitado. Siguiente. Y acá tenemos entonces a quienes van a emitir los documentos para que los notifique. Entonces vamos también a autorizar. En este caso vamos a dejar solo la Teresita. Bien. Y guardamos. Y sencillamente de esta manera, si ustedes se fijan, vamos a activar nuevamente nuestro flujo, le damos a aceptar y hemos creado entonces, ya tenemos dos flujos de aprobaciones creados, uno para la orden de compra y uno para la factura de compra, ¿ya? Entonces ustedes pueden crear todos los flujos que ustedes necesiten, de acuerdo a su realidad, a su necesidad. Lo importante es que se cumpla con que pertenezcan a los ciclos de compra, de venta o de existencia. Esos son los tres documentos, los ciclos a los cuales podemos configurar la aprobación de los documentos. Bien, ahora vamos a verlo en la práctica. ¿Qué significan estas activaciones de activo que se notifique y que no se notifique? Para este caso en particular, van a ver que yo voy a jugar con dos usuarios, ¿ya? Voy a estar cambiando constantemente de explorador para poder mostrarle en pantalla cómo se ve esto. Bien, entonces voy a achicar un poco esta pantalla. Vamos a dejar acá una pantalla. Y acá voy a abrir el este con la otra pantalla. Bien, entonces así vamos a trabajar con dos menús en paralelo, con dos opciones en paralelo. Si ustedes se fijan, para efectos prácticos, voy a poder mostrarles el ejemplo en real, cómo se va viendo, ¿ya? Yo estoy trabajando con dos exploradores distintos y tengo dos usuarios distintos habilitados, ¿ya? Si ustedes se fijan acá, yo en todo momento le he mostrado que el Teresita Sepúlveda, que es el permiso supervisor, es aquel que ha hecho toda la configuración. Como contrapartida, acá tenemos el Tere Sepúlveda, que es solo administrador de empresa, ¿ya? No es administrador de empresa. Bien. Entonces, vamos a colocarnos en la misma empresa en ambas pantallas para que trabajemos en base a lo mismo. Bien. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ustedes se fijan, acá como soy administrador de empresa nomás, no puedo ver todo. Si se fijan, no tengo todas las opciones de menú que podemos ver cuando me posiciono soy administrador. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ingresar un documento. Vamos a ingresar una orden de compra. Entonces me voy a ir acá, voy a generar una orden de compra. Ingresamos un proveedor, tal cual como lo hemos hecho siempre. Entonces aquí, compra mercadería. Compra mercaderías, guardamos, seleccionamos el código de producto, vamos a comprar nuestras lámparas inalámbricas, vamos a comprar 10 unidades, vamos a completar todos los datos necesarios, ¿ya? Vamos al encabezado, perfecto, tenemos todos nuestros datos,
Guardamos el documento. Nos vamos acá a la opción de menú. Entonces vamos a emitir documento. Perdón, modificar documento, ¿verdad? Que vamos a pedir autorización. Entonces, acá tenemos y se nos habilita el botón de solicitar aprobación. Ustedes se fijan acá, tengo todas las notificaciones leídas. Vamos a solicitar aprobación. Sí. Se nos carga el documento. Como hemos solicitado aprobación y no es un documento autorizado aún, nos dice que el folio es el 60 y es provisorio. Bien. Vamos a cerrar. Ahí obviamente me dice que no tengo permiso para visualizar. Vamos a ir acá. Y si ustedes se fijan, ahí como habilité el menú, se activó la notificación. ¿Y qué me dice el sistema? Que Tere Sepúlveda, que es el otro usuario, ¿cierto?, está pidiendo la autorización de la orden de compra 60 por un total de 142.800. Entonces yo selecciono aquí la notificación, si ustedes se fijan, está subrayada, ¿cierto? Tiene este como interlineado, que en el fondo nosotros sabemos que siempre que tenemos un interlineado es un hipervínculo. Entonces yo selecciono aquí y voy al documento. Entonces puedo visualizar el documento, veo a quién le está comprando, todos sus datos y acá tengo las opciones. Se la puedo aprobar, se la puedo rechazar, la puedo emitir. En este caso, para que vean cómo es el flujo, yo les voy a decir que la vamos a rechazar. ¿No? Rechazamos el documento. Vamos nuevamente al perfil de compra. Ustedes se fijan, acá tenemos la notificación y nos dice que el documento fue rechazado. Vamos a ingresar nuevamente en el documento. Vamos a entrar en él. Podemos modificarlo, por ejemplo, ¿cierto? Y vamos a volver a solicitar la aprobación. Recargamos la página, nos llega nuevamente la solicitud de aprobación, seleccionamos y ahora se la vamos a aprobar. Vamos a aprobar el documento. Ok, ¿se fijan? Está aprobado el documento y me da la opción de emitirlo. Vamos de nuevo al perfil de compra. ¿Ya? Yo estoy aquí con la pantalla dividida, pero la idea es que son dos computadores distintos, ¿ya? De acá entonces nosotros vamos a poder visualizar el documento aprobado. De aquí nos dice que Teresita Sepúlveda aprobó el documento. Y podemos visualizar nuestro documento sin ningún problema. Ambos usuarios tienen permiso de emitir, entonces va a depender de cómo sea el procedimiento interno, cuál de los dos lo va a emitir. Lo importante es que cuando uno de los dos lo emita, tiene que notificar que se emitió. Entonces vamos a seleccionar y lo vamos a emitir. ¿Sí? Nos vamos a dar cuenta que ahora nos va a decir que es la misma orden de compra 60, pero ya con el número definitivo, ya nos dice provisorio entre paréntesis. ¿Cierto? Antes nos decía 60 provisorio, ahora es el número definitivo. Bien. Entonces, como ya hemos aprobado el documento, vamos a ir acá, vamos a actualizar y acá nos va a llegar la notificación que nos dice que nuestro documento ha sido emitido. Entonces, con esta manera nosotros vamos a poder hacer todo el seguimiento en cuanto a notificaciones, ¿ya? Ahora yo les voy a mostrar que en pantalla, a ambos casos, entrando a nuestro documento, vamos a poder visualizar todo el historial, ya todo lo que ha pasado con nuestro documento, cuántas veces se envió a solicitud de aprobación, cuántas veces se aprobó, cuántas veces se rechazó. Toda esa historia nosotros la vamos a tener, ¿ya? Si ustedes se fijan, dentro del documento, voy a volver a ampliar esto de acá para que visualicemos en pantalla más grande. Ahí. Dentro del documento, nosotros nos vamos a posicionar en el ver documento y vamos a fijarnos que acá tiene una última pestaña que es el historial. Cuando yo pincho el historial, al costado de la derecha, vamos a ver todo el flujo de aprobaciones. ¿Ven? Tere Sepúlveda ingresó el documento y lo ingresó a las 15:20 de la tarde. Solicitó la aprobación a las 15:21. Fue rechazado a las 15:22. Volvió a solicitar aprobación a las 15:23. A las 15:23 fue aprobado y finalmente a las 15:24 fue emitido. Por contrapartida, acá tenemos el estado general, ¿cierto? Que el estado del documento se encuentra contabilizado o en este caso emitido, ¿cierto? Dado que es un documento comercial, cuál es el número de documento, cuál es su fecha, su monto y la glosa, ¿ya? Pero entonces acá nosotros todo ese juego que fuimos haciendo de solicita autorización, aprueba y así sucesivamente, cada una de las acciones que nosotros podemos ir realizando, la vamos a ver siempre acá en el historial como flujo de aprobación con toda su historia.
A ver, acá nos llega una pregunta muy interesante. Iván nos dice, ¿las notificaciones llegan solo internamente en Manager o pueden llegar a un correo electrónico? Por ahora, Iván, todas las notificaciones son internas. Van a llegar dentro de la aplicación en el icono de la campanita que yo les estaba mostrando. ¿Ya? Entonces, acá nosotros vamos a ver todo lo que son las notificaciones. Si tiene pensado a futuro que sea en el correo, tal vez, ¿ya? Por ahora va a ser solo a través de la plataforma. Bien, así que ahí te respondo tu pregunta, Iván. ¿Ya? Entonces, como les comentaba, todo lo que es el historial lo podemos ver y todos nosotros acá vamos a ver todo lo que son nuestras notificaciones. ¿Ya? Entonces, acá nosotros siempre, y es muy importante que ustedes van a visualizar toda la información. Y lo más importante, todas las notificaciones ustedes las pueden seleccionar y les va a ir a la acción propiamente tal. Los va a llevar al documento relacionado y así sucesivamente. ¿Ya? Así que ahí ustedes pueden ver toda su información. ¿Ya? Entonces, así como yo les comentaba, así como yo les mostré que podemos configurar el ciclo de orden de compra, ¿cierto? O el flujo, perdón, la aprobación de la orden de compra, la aprobación de la factura de compra, ahora voy a configurar una factura de venta para demostrarles que es lo mismo y que es más, la única diferencia es el ciclo seleccionado. Bien, entonces nos vamos acá en ciclo, ventas. Esto en realidad cuando yo selecciono acá el filtro y le doy filtrar es simplemente para que en la ventana me cargue los filtros de este ciclo, porque propiamente tal, yo acá al crear el flujo, lo primero que me pregunta es el ciclo. Así que para la creación es acá la opción, ¿ya? No acá, para que no nos confundamos. Entonces acá vamos a seleccionar la factura de compra. O podemos solicitar, por ejemplo, la cotización. ¿Ya? ¿Cómo vamos a autorizar las cotizaciones? Vamos a crear el flujo de aprobación. ¿Ya? Entonces ustedes se fijan, la ventana es exactamente la misma. Vamos a tener acá el tipo de documento, el ciclo. El usuario, ¿cierto? Si ustedes se fijan, por defecto me muestra todos los usuarios que son administradores, que son supervisores, ¿cierto? ¿A quién vamos a solicitar la aprobación? Entonces, ¿a quién vamos a notificar? Ah, ok. Estos dos usuarios los vamos a notificar. Bien. Siguiente. ¿Quién va a aprobar los documentos? ¿Qué documentos van a aprobar? Todos, algunos en específico. ¿Ya? Podemos seleccionar acá un rango desde hasta. Si dejo el monto ilimitado, significa que autoriza desde 0 hasta ilimitado, pero como yo les comentaba, es importante que a lo menos uno tenga el 0 y uno tenga el monto ilimitado. Por ejemplo, bien, vamos a dejar acá, la tele va a ser así, va a ser acá, y de acá va a ser ahí. Entonces ahí tenemos, este va a ser el primer usuario que va a autorizar hasta 1,5 millones. Posteriormente, Ana María va a tener que aprobar del 1,5 millones un peso hasta el monto ilimitado. ¿Bien? Entonces ahí guardamos. Importantísimo que vamos dando este guardar de aquí, ¿ya? Nos fijamos acá que esté este listado, esta viñeta como verde que nos dice monto guardado. Y acá la notificación, ¿ya? ¿Nosotros perfectamente podríamos trabajar sin notificaciones? Claro, podríamos trabajar sin notificaciones si no lo activamos acá. ¿Cuál es la desventaja de trabajar sin notificaciones? Que como no vamos a tener la alerta de la campanita que nos va a estar diciendo que nos están solicitando, por ejemplo, una aprobación, que tenemos que emitir un documento, se nos pueden pasar. Entonces tendríamos que entrar a cada una de nuestras pantallas, revisar cuáles son los documentos que me están solicitando aprobación, ¿ya? Entonces por eso nosotros es importante aquí que activemos las notificaciones. ¿Ya? ¿Por qué las notificaciones no se activan de inmediato? Porque, por ejemplo, si ustedes se fijan, este supervisor, Sarita, yo no lo he activado en ninguno. ¿Por qué? Porque yo no quiero que ese supervisor esté pendiente de estas opciones más administrativas. A lo mejor es un supervisor que tiene un rol más financiero, entonces su rol es supervisor, pero no desde el punto de vista administrativo, ¿ya? Entonces, por eso esta opción no se la activo a ese tipo de usuarios. Bien. Vamos acá, siguiente. Entonces pasamos a quienes pueden emitir documentos. Como yo les comentaba, importante siempre recuperar, solicitar aprobación a aquellos que tienen el permiso de ingresar, ¿cierto? Aprobar documento, aquellos que tienen el permiso de emitir, en el caso de emitir documentos, pero en el caso de aprobar, aquellos que pueden los siguientes estados de nuestros documentos. Si ustedes se fijan, esto va directamente de la mano de los documentos.
Solicitar aprobación es quién lo ingresa, perfecto. ¿Quién lo puede aprobar? El que tiene que revisarlo, ¿cierto? El que tiene que emitirlo, finalmente el que le da el sellado. Recuerden que siempre hablamos que le da el sellado finalmente, porque al momento de hacer la emisión del documento es cuando nuestro documento hace toda su acción contable, ¿cierto? Y hace la magia de nuestro sistema, de al ser transaccional, ¿cierto? Nuestro documento, generamos el ingreso del documento y se generan todas las transacciones contables relacionadas. Eso es lo que yo le llamo, se hace la magia. Bien, entonces ustedes se fijan, en sí la configuración es muy simple. ¿Ya? Nos vamos a configuración, definimos los perfiles de usuario, cuáles son los que van a hacer determinadas acciones, si tienen límite o no tienen límite. Lo importante acá es definir lo siguiente. No todos los documentos necesitan flujo de aprobación. ¿Ya? A lo mejor yo solo voy a ocupar la orden de compra, a lo mejor solo voy a ocupar las cotizaciones. Lo importante es que para que los controles cumplan su eficiencia, sean lo más acotados posibles. No saco nada con configurar todos los documentos, si a la larga van a ser tantas las notificaciones que tengo que llegar, que en realidad no voy a revisar los documentos, sino que los voy a autorizar todos de inmediato. Entonces ahí pierde el sentido del control. Entonces, importantísimo, de acuerdo a cada realidad, hacemos el análisis, cuáles son los documentos que vamos a considerar, cuáles son los que vamos a configurar y bajo qué rangos. Bien, una vez hecho eso, podemos activar las notificaciones a los usuarios que estimemos conveniente. ¿Ya? A lo menos necesitamos uno de los usuarios supervisor, ¿cierto? Que es el por defecto que tenemos, que tiene que ser el que finalmente tenga que tener los permisos para aprobar y posteriormente que se pueda emitir el documento. ¿Ya? La emisión del documento puede hacerla el mismo que lo aprueba, como puede hacerla el mismo que lo emite, que lo ingresa. ¿Ya? Todo va a depender del permiso de usuario que tenga. Entonces aquí le decimos guardar. Importante también siempre, yo sé que muchas veces nos ocurre que cuando aparecen los mismos mensajes y el mensaje se vuelve monótono, ¿cierto? Estamos tan acostumbrados a verlo que no lo leemos. Entonces siempre preocupémonos, que aquí dice, tu nuevo flujo se encuentra en estado inactivo, para que comience a operar debes activarlo. Y es tan simple como activar este botón. Y le decimos aceptar. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, yo no lo voy a dar, le voy a decir aceptar. Y el ciclo, si bien lo creé, está en estado inactivo. Uy, se me pasó. ¿Cómo lo soluciono? Muy simple. Voy y lo activo. Y sencillamente con eso es lo mismo que si yo en la ventana anterior hubiese leído bien el mensaje y hubiese activado. Lo mismo ocurre. Tenemos un flujo configurado y decimos, hoy en realidad este flujo ya no lo vamos a ocupar. Por ejemplo, el de la factura de compra. Entonces vamos acá y le decimos eliminar. Entonces me va a decir, una vez eliminado, estás borrando toda la configuración de este tipo de documento. Ahora, ojo, a lo mejor el mensaje puede ser un poco alarmante, pero lo vamos a entender bien, porque nos dice, ¿seguro deseas eliminar el flujo de aprobación? Es decir, por mucho que diga, una vez eliminado estarás borrando toda la configuración de este tipo de documento, nos estamos refiriendo a que estamos borrando la configuración de este tipo de documento dentro del flujo. No es que estemos modificando el tipo de documento, ¿ya? Vamos a explicar bien los mensajes porque muchas veces uno los lee tan rápido que se tiende a confundir con el concepto. ¿Bien? Y le decimos confirmar. Y de esa manera el flujo ha desaparecido. ¿Bien? Entonces acá vamos a filtrar. Si yo filtro, por ejemplo, ventas, solo me tiene que mostrar la cotización. Si yo filtro compras, solo me tiene que filtrar la orden de compra. Y así sencillamente podemos activar y desactivar nuestros flujos de aprobaciones. ¿Ya? Como yo les comentaba, todo esto tiene directa relación, vamos a pasarnos un poquito para acá, cuando nos vamos en seguridad, ¿cierto? A los permisos de usuario. Hagamos acá los documentos. Y acá nosotros nos vamos a encontrar con que tenemos, vamos a seleccionar el rol de compras. Nosotros acá podemos ver, crear documento, modificar, aprobar y emitir. Bueno, entonces, esto mismo llevémoslo ahora a los permisos de usuario. El ver, el crear directamente es el que ingresa, ¿cierto? Modificar y aprobar, aquel que puede aprobar, ¿cierto? Yo puedo modificar el documento y lo puedo aprobar. Y emitir finalmente. ¿Ya? Entonces, por eso yo les decía, van directamente de la mano. Entonces, si yo voy a configurar la orden de compra, me fijo acá en la orden de compra, busco el documento, ¿cierto? Lo podemos filtrar acá. Ahí, la orden de compra. Podemos ver, quién puede crear, quién puede modificar, quién puede aprobar, quién puede emitir. Y eso tiene directa relación con nuestros flujos de aprobaciones. Bien, ¿alguna duda o consulta?
A ver, por aquí había una consulta de Paulo. Ajá. Dice, ¿cómo hago para que la ruta de aprobación sea por área de servicio? Depende de cómo tenga considerada el área de servicio, ¿verdad? Claro. Puede ser un perfil, puede ser un campo. Dependiendo de cómo esté configurado, es cómo va a poder hacer la figura de esa. Claro, ahora es importante ahí, Paulo, recordar que todo lo que es el flujo de aprobaciones da directa relación al perfil de usuario. O sea, al usuario al que yo le doy esas características. Y no hay más consultas porque la otra la contestaste. Que era lo de las notificaciones por si llegaban al mail. Por correo electrónico, sí. A lo mejor las personas de recursos humanos, que ahí está contestando Paulo, tienen que ver con una cierta unidad de negocio, a lo mejor, o un cierto perfil, a lo mejor contable. Claro. Si es así, claro. perfectamente puedes relacionar ese perfil a estas acciones del el flujo de aprobación. Claro, porque en el fondo necesitamos que el usuario exista dentro de Manager Más para poder darle los permisos y darle los montos que puede autorizar, porque si ustedes se fijan, uno de los grandes validadores es el monto. Ahora, a lo mejor alguno de los supervisores puede ser un seleccionado para que ese lo active, para que diga, claro. este es el que debe aprobar, y no cualquiera, en el fondo. Exacto. Entonces, en ese caso, a ese supervisor es el que, por ejemplo, tenemos que activar las notificaciones. Para que sea solo a ese supervisor que le llegue, y no a todos los supervisores que podamos tener en el sistema. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Paulo nos dice, mira, interesante. Para aprobar las órdenes de compra, ¿se puede adjuntar las cotizaciones en algún lado? Sí, Paulo. Tenemos la funcionalidad de que en todos nuestros documentos, al igual que en el comprobante contable, cuando nosotros tenemos nuestro documento, una de las pestañas, vamos a entrar a la orden de compra, vamos a entrar a la 60, se llama documentos adjuntos. Y acá nosotros podemos adjuntar PDF o imágenes, un JPG, para que tú puedas tener en el sistema las cotizaciones relacionadas a esa orden de compra. Así que sí tenemos esa opción como para que lo tengas en el sistema. Una muy buena pregunta la de Paulo. De nada. Iván nos dice, así como está el botón de enviar la OC por correo, ¿creen que pueden habilitar un botón para la notificación? Para que la notificación se envíe por correo, lo vamos a levantar con el área técnica, Iván, para que lo consideren en futuras versiones. ¿Sí? Porque es una muy buena observación. De nada, pues, Iván. Perfecto. ¿Alguna otra
duda, consulta, comentario. Eduardo, en ningún momento he dejado de, por si acaso, de compartir pantalla. Por lo menos que se haya percibido, no ha habido baja de conexión. Lamentablemente parece que es Así tu es. internet. Uh-huh. Paulo, efectivamente, lo que pasa es que cuando nuestro sistema como es documental, cuando nosotros ingresamos el documento y el documento pasa por su último estado, que es la emisión del documento o la contabilización, en el caso de las facturas de compra, automáticamente el sistema gatilla un comprobante contable. Entonces, de esa manera que automáticamente registramos la contabilidad y en todos los libros auxiliares. Eso es parte del funcionamiento normal de nuestro sistema. Un timbre, una opción de firma. Sí. Una marca. Estaba leyendo la de Iván. Sí, la marca. Lo vamos a consultar también con el área técnica, Iván, y para ver si pueden solucionar ese Por tema. el momento solamente queda registrado en el historial, justamente en pantalla está el historial, Claro. donde va quedando con minuto y segundo inclusive de el tiempo en que se hizo la aprobación o el rechazo o simplemente se registró, se terminó emitiendo finalmente el documento. Por el momento el historial es el que sería el respaldo de cada uno de esos movimientos. Pero una marca, por el momento no, pero lo vamos a conversar con los chicos ahí para ver la posibilidad de algún tipo de... Puede ser una marca de agua, un timbre, un ok, ¿cierto? Una mosquita a lo mejor pegarle, no sé. Algo se les ocurrirá. Vamos a transmitir esa información, Iván. Muchas gracias por el comentario, claro. Perfecto. Recuerden que de todas maneras pueden descargar el material complementario, que es la misma presentación de todo lo expuesto por Teresita el día de hoy. Tiene las imágenes, además de que como esta sesión es grabada, queda disponible en nuestro canal de YouTube de Manager Software, además de también estar disponible en nuestra Academia Manager. Para los que se registraron e ingresaron desde ahí, ¿cierto? También pueden volver al mismo sitio y van a ver el video de esta presentación, además de poder descargar ahí también el material complementario. Bien. Y así aprovechan también de revisar todos nuestros demás cursos, seminarios y materiales que tenemos en nuestra academia. Recuerden que ya tenemos algunas agendas para enero, febrero y marzo, así que visítenos en la academia, academiamanager.cl. Se pueden inscribir en los seminarios, en los cursos gratuitamente y además pueden ya quedar registrados para estas próximas presentaciones que serán en vivo. Ya dejan su registro y ya les va a llegar las notificaciones para que puedan entonces acceder y presenciar la presentación. Tenemos distintos temas bastante interesantes, así que les acompañamos a que nos visiten. La última forma de saber el motivo por qué rechazó, dice Paulo. Claro, en este momento no hay motivos de rechazo. O sea, en el fondo yo rechazo, pero no le coloco un motivo. Eso lamentablemente queda fuera del sistema, en el fondo, no sé, avisarle, hay un error en el precio o algo así, pero no está dentro del sistema ese rechazo, Paulo. Muy buena observación. Sí, se puede adicionar ahí a lo mejor algún campo como para exponer las razones de qué cosa hay que cambiar, ¿cierto?
Muy bien, muchas gracias, Paulo. También vamos a hacer llegar este complemento. Así es. Perfecto. ¿Alguna otra duda, comentario? Bien, si no hay más dudas ni comentarios, podemos ya dejarlos descansar, ¿cierto? Recuerden, visítenos en la Academia Manager y además aquí al terminar la sesión aparecerá una encuesta. Les pedimos encarecidamente, ¿cierto?, que se tomen un par de minutitos para contestarla. Un minutito, no es tan larga tampoco. Un minutito para que nos dejen sus comentarios, su valoración, ¿sí? De esa forma nosotros también podemos crecer. Es importante que se comuniquen también con nosotros para que nos digan cuáles son los temas que les interesaría ver, por si los tenemos considerados o por si es bastante interesante y no lo hemos tomado en consideración, ¿sí? Así es que les pedimos que nos contesten esa pequeña encuestita, son unas poquitas preguntas, son 5 o 6 preguntas, ¿cierto? Para que puedan tener entonces también ahí su nota. ¿Bien? Teresita. Bien. Nos estamos viendo entonces hasta una próxima oportunidad. Que tengan un buen término de año. Así es. Aprovechando ya que son las últimas actividades. Sí. ¿Sí? A partir de ahora ya se empieza a decir, a pesar de que quedan 10 días, pero ya se empieza a decir ya más seguido. Muchas gracias, que estén muy bien. Chao, chao.